Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos a Carmen Jumbo, Nay Garland, Anais George, Dana, Rosa Campuzano y al esposo de Aggie, David. Muchas felicidades a todos. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Capítulo 16. Impaciencia. ¿Por dónde podía empezar a buscar Teji? ¿Dónde? Poner a alguien a vigilar a su hermano menor no era precisamente una buena idea, porque aunque Teja aparentaba ser tranquilo y calmado, Teji lo conocía mejor que nadie. Estaba completamente loco. Quizás se debía a que pasó demasiado tiempo en las sombras observando, interpretando cada gesto a su alrededor. Y de ahí había nacido ese instinto casi animal que lo hacía impredecible. No, que no te engañara su sonrisita de niño bueno. Teja no era normal, y por eso Teji no podía tomarse la situación a la ligera. Si realmente quería descubrir quién era la mujer con la que salía, tenía que ser cuidadoso, y lo más sensato sería ir recopilando información poco a poco, aprovechando lo que Teja pasaba por alto. Pero ¿realmente había algo que ese chico pasara por alto? Y hablando de pasar, Teja se pavoneaba con sus 195 centímetros de altura y ese rostro magullado como si fuera lo más normal del mundo. Enchaquetado, rodeado de los demás directores, incluso con la cara maltrecha, parecía una estatua tallada por los mismísimos ángeles. ¿Qué? ¿Otra vez fantaseando en el trabajo, Yuji? Dijo su compañera sacándola de sus pensamientos nada santos. ¿Y quién podía culparla? Ay, me asustaste. Parecía que le ibas a hacer un hueco en la cabeza, bromeó su amiga. ¿Y quién dice que le miraba la cabeza? Además, no es pecado mirar, sería pecado no hacerlo en mi descanso. Muy buen punto. Nunca imaginé que venir a trabajar sería tan motivador. Suspiró Yuji. ¿Quizás será este mi ser amado? Añadió con dramatismo y casi le faltó un arcángel de la solterona, santo patrono de las quesadillas, pero no sería tu oportunidad dorada, querida. Ni vivirías el romance del año, porque seamos honestas, el hijo del director solo podía casarse con la hija de otra familia adinerada, y su amiga se encargó de recordárselo, devolviéndola de golpe a la realidad. E incluso si eso fuera posible, ¿de verdad podría ser la nuera de la directora Peck? Oh, claro, la directora Peck, la esposa del presidente Beon Tae-jung, una mujer bastante aterradora. En fin, soñar no costaba nada, pero la cruel realidad era que la mujer que acabara con ese chico sufriría y mucho. Mientras tanto, el incauto miraba su teléfono. ¿Estás muy ocupada? Le había escrito a Jesús acompañando el mensaje con 3 stickers de lobitos después de haber sido cruelmente ignorado. Al fin, ella respondió. Teja rió al leer esas palabras que parecían más un regaño que otra cosa, pero su sonrisa lobuna se desvaneció al recordar otras frases mucho más crueles de Jesús. Cuando conozcas a alguien que encaje contigo, entonces te casarás con esa persona. Avísame y te mandaré mis felicitaciones. Pero aunque ella solía decir cosas tan frías y cortantes, él seguía deseando aferrarse a ella con todas sus fuerzas, tan dolorosamente, hasta quedarme sin aliento. Así que sí, Teja quería ser felicitado, pero únicamente por Nageso. Le duela a quien le duela. Y hablando de envidiosas, mientras tanto, Hwayeon se quejaba del frío y de su soledad, hasta que notó a un hombre afuera de la floristería, observando fijamente hacia el interior a través del vidrio. No podía ser un cliente, lo habría notado. Cuando siguió la línea de su mirada, se dio cuenta entonces de que estaba observando a Jesús. Solo entonces, él se giró hacia ella y le sonrió, pero aquella sonrisa le provocó un escalofrío desagradable. ¿Conoces a esa mujer?, preguntó él. Hwayeon frunció el ceño irritada. Si tanto te interesa, pregúntale tú mismo, pero no te hagas ilusiones porque sale con alguien. Soltó con fastidio. La mirada del hombre se volvió sombría y algo en él le crispó los nervios. Más tarde, cuando entró en la tienda, la muchacha dudó si advertirle a Jesús sobre el extraño que había visto, pero al escuchar cómo su jefa alababa a Jesús y verla sonreír, la envidia volvió a burbujearle en el pecho, así que decidió callar. Al fin y al cabo, si algo pasaba, ¿no estaba ese chico con el que salía para defenderla? Sí, Jesús podía valerse por sí misma, y aún así, incapaz de resistirse a meter su veneno, Hwayeon se sumó a la conversación que sostenían su jefa y Jesús. ¿No crees que si aceptas regalos bonitos también deberías dar algo a cambio? Sea quien sea, si es más joven que tú, solo recibir regalos te hace ver mal. Al escucharla, Jesús desvió la mirada. Quizás debería tener eso en cuenta, pensó.
Para cuando Jesús salió de su trabajo, el sol ya se había apagado entre tonos naranjas y la tarde se desvanecía lentamente. Sin embargo, las palabras de Wellon seguían rondando en su mente. Ella misma se había repetido que no debía acostumbrarse a recibir regalos bonitos. Tal vez se había distraído con Teja y lo olvidó por completo, pero es que tratándose de él, tanto los obsequios como el afecto se sentían tan naturales. Aunque ahora que lo pensaba, ¿qué clase de regalo debía darle ella? Con su figura cualquier cosa le quedaría bien. Reflexionó, hasta que de pronto cayó en cuenta en algo importante. Nageso realmente no conocía los gustos de Beonteja, y mientras ese pensamiento se instalaba, otros empezaron a desplegarse como un abanico. Su primer encuentro, que había parecido algo casual, pero que en retrospectiva abrió una grieta en su rutina, los detalles que habían hecho que él se colara poco a poco en su vida, el modo en que cada gesto suyo parecía estar calculado para acortar distancias. Recordó también cómo Teja solía vestir de manera muy distinta en aquel entonces. Ahora, en cambio, llevaba siempre un aire más formal, pulido, como si se esforzara en proyectar eficiencia. Claro, pensó que era natural, sobre todo si había conseguido un nuevo trabajo. Sí, natural. Pero, ¿qué tipo de trabajo tenía exactamente Beonteja Nageso? Ella detuvo sus pasos sin darse cuenta mientras una sospecha empezaba a abrirse paso entre sus dudas e inseguridades. Su relación, que había nacido como una simple amistad y luego se volvió cada vez más cercana e íntima, había crecido de manera tan envolvente que apenas tuvo tiempo de darse cuenta. Incluso su tristeza había sido devorada por él, y quizá precisamente por eso Beonteja resultaba aún más sospechoso. Jesús había dejado uno de sus trabajos porque al fin tenía un poco de tiempo libre, pero irónicamente ahora volvía a necesitar dinero extra. La razón, si planeaba mudarse, tendría que cubrir la mudanza y todo lo demás. Desde que Kang Min-cheol apareció buscándola, había decidido que no podía seguir viviendo en esa casa que había compartido con él. Aquella decisión nació en parte por su preocupación por Beonteja. Y sí, aunque aún tenía dudas y sospechas respecto a él, de algo estaba segura. Beonteja era un buen chico. Por eso también había tomado otra decisión. Esa noche, cuando se encontrara con él, pensaba darle un regalo y aprovecharía para preguntarle en qué clase de lugar había encontrado empleo. Con esa idea en mente, Jesús se dirigió a comprar su regalo. «Es un regalo para un hombre», respondió cuando la dueña de la tienda le preguntó para quién era. Todavía le resultaba raro referirse a Teja como un hombre, pero ya no podía tapar el sol con un dedo. Teja definitivamente lo era. Sí. Jesús había terminado por aceptar ese hecho después de varios encuentros. «¿Podría recomendarme algo? No se me da muy bien comprar regalos», explicó totalmente concentrada en su misión sin notar que no muy lejos alguien la observaba de cerca. La dueña sonrió y para ayudarla le pidió algunas características de él. Solo con describirles Jesús se puso roja. Bueno, él es alto, muy alto y también es grande», dijo extendiendo los brazos para dar una idea gráfica, provocando la risa de la mujer ante lo enternecedora que resultaba su clienta. Suele usar ropa en tonos oscuros, normalmente negro o gris. Y así, poco a poco, la vendedora empezó a hacerse una idea errónea. Así que rebuscó entre los percheros y sacó una camisa oscura con un estampado bastante llamativo. Jesús miró la prenda con duda. Su sentido de la moda era prácticamente nulo, así que no sabía si aquello estaba de moda, pero siendo honesta, pensó que a Teja le quedaría muy bien, aunque no estaba segura de si a él le gustaría. Aún con esa mezcla de duda y esperanza, decidió comprarle y salió de la tienda, sin darse cuenta de que aquel tipo de antes seguía sus pasos de cerca. Asimismo, Teji también seguía sus propios métodos para encontrar cualquier pista sobre su hermano. Incluso llegó a visitar la universidad en la que Teja había egresado, con la idea de recolectar información, o al menos de encontrar a alguien que lo recordara. Quería saber si había tenido algún problema de faldas, algún defecto resaltante, una mancha en su carácter. Pero por más que indagó, nadie le dio razón. Teja había sido muy popular en su época universitaria. Todo el mundo sabía quién era cuando escuchaban su nombre, pero curiosamente nadie sabía nada sobre él. Nunca se le vio con chicas, jamás estuvo envuelto en rumores y sobre todo siempre parecía andar escondiéndose. En conclusión, la universidad no había servido de nada. Bien, si allí no funcionaba, quizás alguien en el instituto donde estudió sí supiera algo, pensó. Al menos debía existir una persona a la que le cayera mal. Era imposible que ese idiota le cayera bien a todo el mundo, ¿verdad?
Heso continuó caminando directo a su punto de encuentro con Teja, pero desde hacía un rato había notado que un hombre la seguía. La inquietud se le metía en el pecho, así que terminó enviándole un mensaje a Teja. ¿Podrías venir un poco antes? El mensaje no parecía alarmante, a simple vista sonaba como una petición casual, como si ella simplemente tuviera prisa por verlo, pero considerando que era Na-Heso quien lo pedía, Teja sin duda sabría leer entre líneas la urgencia escondida en esas palabras. Ella guardó el teléfono y siguió su camino. Para entonces ya no tenía dudas. Ese desconocido iba detrás de ella. En una calle cada vez más vacía, con el miedo apretándole la garganta, Heso respiró hondo, reunió valor y se giró para enfrentarlo. ¿Quién eres y por qué me estás siguiendo? Preguntó abrazando su bolso contra el pecho. El hombre alzó las manos en un gesto aparentemente inofensivo. No tengo malas intenciones, solo iba por allí, te vi y me pareciste bonita. No suelo hacer estas cosas, pero ¿me darías tu número? Heso desvió la mirada. Al menos no parecía un acosador peligroso, pensó, pero tampoco tenía la intención de darle su número. Intentó negarse con educación, pero antes de que pudiera alejarse, él la alcanzó y la sujetó de la muñeca con firmeza. Ey, vamos, no seas así. Trabajo en una gran corporación, seguro que sabes cuál es. Insistió con una sonrisa que le resultó repulsiva. El leve alivio inicial desapareció, reemplazado por una indignación y miedo que se multiplicaron recorriéndole todo el cuerpo. Suéltame. Solo dame tu número, ¿qué pasa? ¿Porque dije que eras bonita ya te crees mucho? No seas presuntuosa, tampoco es que seas tan joven como para hacerte de rogar. Sus palabras fueron tan hirientes como la presión de su mano, y en otro momento quizá Heso se habría quedado paralizada, pero no ahora. Algo dentro de ella ardió. Tal vez fue la voz pausada de Teja que resonó en su memoria, tal vez la promesa implícita en su mensaje, o simplemente la certeza de que él vendría. Fuera lo que fuera, encontró un coraje inesperado. Tiró con fuerza de su brazo, logró liberarse y gritó con voz embravecida. Dije claramente que no, y no me importa lo que digas. He pasado por un matrimonio y un divorcio, así que tus cumplidos y ofensas no significan nada para mí. No me interesa. Tampoco me importa dónde trabajes o la empresa en la que estés, y además ya salgo con alguien más. Es un hombre mucho mejor que tú, mucho más joven, más apuesto y... Heso retrocedía hasta que de pronto sintió un pecho firme contra su espalda y una mano segura rodeándole la cintura. No había dudas de quién estaba detrás, no necesitaba girarse para saberlo, y aún así se sorprendió de lo rápido que Teja había llegado. Estaba allí, sonriéndole con esa calma que la envolvía, ofreciéndole refugio en medio de su miedo. Y esa mirada que primero la cobijó, se desvió enseguida hacia el intruso y con una voz tranquila, Teja murmuró. Ya la escuchaste. Dijo con la confianza de quien sabía sin titubeos que era el hombre de Na-Heso. ¿Quién es él? No me digas que ya te aburriste de mí. No. Claro que no. Tú no me usarías y me tirarías, ¿verdad? El rubor le subió a las mejillas a Heso. Estaba claro que Teja la había descubierto usando su nombre como escudo, sin embargo en ese momento no le quedó otra opción que seguirle el juego. Jamás lo haría y mejor vámonos rápido, murmuró aferrándose a su brazo mientras lo jalaba para alejarlo de allí. Mientras avanzaban, Teja se giró con disimulo, escaneando el rostro del hombre que momentos antes había acosado a Na-Heso. Aquel pobre diablo no lo sabía, pero se había metido con la mujer del hombre equivocado. Una vez en la seguridad de la compañía de Teja, Heso pudo volver a respirar con tranquilidad. Le había pedido que llegara un poco antes y él había aparecido justo en el momento indicado para sacarla de aquel aprieto. Sin embargo, cuando la adrenalina se disipó, se dio cuenta de que tal vez su petición había sido desconsiderada. ¿No tendrás problemas por salir antes de tu trabajo?, preguntó con cautela. A su lado, él sonrió ladeando los labios y se inclinó juguetonamente hacia ella. ¿Por qué? ¿Te harás responsable si pierdo mi trabajo? El calor le subió de golpe a las mejillas y avergonzada, Heso rebuscó en su bolso hasta sacar un billete de 2000 wones, que le tendió con torpeza. Fue exactamente igual que aquella vez, y la sonrisa de Teja se ensanchó con evidente diversión. Un rato después, ya en la puerta de su apartamento, Heso decidió sacar valor y preguntarle por su nuevo empleo. No sabía bien qué esperaba escuchar, pero sin duda no fue la respuesta vaga que recibió. Solo es una simple empresa. La sospecha que había estado creciendo dentro de ella se intensificó, apagando de inmediato su entusiasmo. Supongo que debes irte ahora, está bien. Me alegra al menos haberte visto un rato. Por cierto, toma. Ella le entregó una bolsa con cuidado. Es un regalo.
Te prometí devolvértelo la última vez. No es gran cosa, pero espero que te guste. Y con esas palabras se despidió y entró en su apartamento, aunque su expresión dejaba claro que su ánimo había decaído. Teja también lo notó. Había extendido la mano con la intención de detenerla, pero al final cambió de opinión. Después de todo, eso era lo que había esperado desde el principio. Pero, ¿por cuánto más ibas a mantenerla bailando al filo de tus mentiras, Teja? Para la secretaria Ha, el trabajo siempre había sido como un apéndice en su vida. Se dedicaba con diligencia, era eficiente y se enorgullecía de ello. Muchos la halagaban por su temple, sobre todo por su capacidad por trabajar codo a codo con el presidente Beom y con sus hijos, quienes a los ojos de los demás parecían más humanos, pero ella no estaba tan segura de eso. Trabajar para la corporación Beom había sido siempre sinónimo de perfección. Sin embargo, desde que empezó a colaborar con el hijo menor del presidente, a esa perfección se le sumó el cálculo, y si debía definir a Beon-Teja, la palabra calculador le calzaba como un guante. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra que salía de su boca estaba medida al milímetro. No podía decirse que fuera abiertamente falso, pero tampoco había sinceridad en él. Al principio pensó que, al igual que su padre, era incapaz de expresar emoción alguna, pero aquella tarde descubrió que no era así. Ella fue testigo de un rostro distinto, nervioso y agitado. Teja, que siempre caminaba con paso firme y seguro, salió con una urgencia impropia, como si tuviera que correr hacia algo o alguien, y si le preguntaban, eso había sido muy extraño. Aún así, si debía elegir, prefería 1000 veces al hijo menor que al mayor, porque el primogénito no era más que un irresponsable. En nada se parecía a su hermano menor, alguien mucho más sensato, pensó ella. Sí, claro, muy sensato. Y hablando de sensatez, Teja miraba con frialdad asesina al hombre que había acosado a Jesó. Lo había hecho secuestrar por Jay, atarlo y amordazarlo. El desconocido tosió con violencia cuando Jay le quitó la cinta de la boca y enseguida lanzó amenazas torpes mientras Teja con calma deslizaba en su teléfono las fotos que el sujeto había tomado de Jesús sin que ella lo supiera. Sí, era un cerdo, pero ese cerdo le había llegado su nochebuena. Jay, que lo observaba, se mantuvo impasible. El tipo ya estaba acabado y ni siquiera lo sabía. Cuando Teja se inclinó, Jay apartó la vista y un grito desgarrador rompió el silencio de aquel lugar desierto, pero no importaba porque nadie los oiría ni nadie los vería. Y cuando todo terminó, Jay no pudo contenerse. Como Pepito Grillo con Pinocho, quiso ser otra vez la voz de la conciencia de ese chico que cada vez se volvía más oscuro, más peligroso, más irrefrenable. ¿Por qué sigues involucrándote tú mismo? Hay demasiados ojos encima de ti ahora. No deberías andar con heridas en la cara. Deja el trabajo sucio a terceros. Pero Teja lo ignoró, y su respuesta fue tan enigmática como escalofriante. Encargarle trabajo a otros puede ser más peligroso que hacerlo uno mismo. Jay pensó en preguntar si acaso sabía que estaba bajo la vigilancia de su padre, pero prefirió mantener la neutralidad. Luego, Teja le pidió que mantuviera un ojo en Jesús, sobre todo porque a partir de ahora tendría menos tiempo libre. Sabes que puedo hacerlo, pero el problema es que insistes en darles una paliza a estos tipos con tus propias manos. La próxima vez no será tan fácil. Interrumpió suavemente Teja. Jay arqueó una ceja sin entender a qué se refería hasta que Teja agregó con un suspiro gélido. Mi hermano no es precisamente un caballero. Oh, así que Teja lo sabía todo. Pero no solo estaba al tanto de su alrededor. Teja lo había planeado todo desde el principio. Cada paso, cada movimiento, cada sonrisa amable, todo era parte de un plan tejido con cuidado, paciencia, amabilidad, serenidad. 3 pilares para sostener un plan perfecto. Un plan que sin embargo tambaleaba cada vez que Teja recordaba el rostro herido de Jesús. Esa sola imagen era suficiente para quebrar su autocontrol, para despertar una desesperación e impaciencia que lo corroía por dentro. Da la vuelta, Jay, ordenó de pronto. El joven guardaespaldas lo miró consternado a través del retrovisor, pero terminó obedeciendo. Teja bajó incluso bajo la lluvia, incapaz de contenerse. No debía ir a la casa de Jesús. El plan era dejar que las cosas fluyeran con lentitud, pero en algún punto en medio de esa construcción fría y calculada, él había comenzado a arrastrarse hacia ella miserablemente sin remedio, y ahora ya no había forma de retroceder. Se plantó frente a la puerta y esperó. Cuando al fin se abrió, la empujó con impaciencia. Teja, ¿qué pasó y tu trabajo? Preguntó Jesús confundida antes de que él la arrinconara contra la pared, atrapándola con su cuerpo. Sus ojos ardían con una intensidad abrumadora mientras susurraba contra su oído. Pídeme que no me vaya. Pero en el trasfondo de esas palabras, en el verdadero lenguaje de su mirada, la súplica era otra. Arruíname. Arruíname hasta los cimientos, decían sus ojos atormentados.
Impaciencia. Eso fue lo primero que Hezo notó en los movimientos de Teja cuando la besó con vehemencia y comenzó a desvestirla allí mismo en el vestíbulo. No había calma ni suavidad en su contacto, todo en él era prisa, como si temiera que si aflojaba un segundo, ella desapareciera de entre sus brazos. La postura en la que él la sostuvo era desconocida para ella, nunca antes había sentido esa clase de ímpetu, y precisamente por lo inusual, por lo vergonzoso de la situación, Hezo intentó disimular con palabras torpes, balbuceó casi sin aliento una disculpa por lo ocurrido más temprano, por haberlo usado como excusa y mentir que ambos estaban saliendo. Quiso justificarse, explicarle que no había querido incomodarlo, pero su voz se quebró en cuanto un movimiento inesperado de Teja la dejó sin aliento, como si su cuerpo hiciera un cortocircuito. Él no aceptaba esas disculpas, no quería excusas ni explicaciones, lo único que buscaba era certeza. Si no estamos saliendo, entonces, ¿qué somos? Preguntó con la voz áspera, acompañando sus palabras con otro impulso que desnudaba tanto su deseo como su desesperación. Aquella mentira, ese estamos saliendo dicho frente a un desconocido, ardía todavía en la mente de Teja. Para ella había sido una excusa, un recurso para librarse de un acosador, pero para él había sido todo. Una puerta entreabierta hacia algo que llevaba anhelando en silencio demasiado tiempo. ¿Acaso Hezo pretendía trazar una línea fría como si no importara quién estuviera a su lado, como si él fuera reemplazable? Su cuerpo reaccionó con fuerza, como si pudiera acercarla de esa manera, aunque en el fondo supiera que ella seguía lejos, y al menos sus cuerpos estaban juntos, pensó, besándola con un fervor que era súplica disfrazada de pasión. Entonces, hagamos esto todos los días. Susurró contra sus labios. Así te aburrirás de mí mucho más rápido. Pero esa era otra mentira que solo él creía. En realidad, lo que deseaba era lo contrario, prolongar ese contacto, adueñarse de cada instante, porque así egoístamente podría cruzar esa línea que ella siempre dibujaba entre los dos. Las palabras que Hezo no pronunciaba tambaleaban dentro de él como un hilo flojo a punto de romperse. Ven a dormir todos los días, quédate, no te vayas. Eso era lo que de verdad quería escuchar de Hezo, no disculpas absurdas ni mucho menos pretextos. Su deseo más profundo era que ella lo eligiera, que lo cuidara, que lo reclamara como suyo, que gritara al mundo como lo hizo frente a aquel hombre, que estaba con él, incluso que su ex lo oyera, que todos lo supieran, que no lo dejara nunca. Después de aquella agotadora entrega, Hezo quedó rendida como un trapo abandonado sobre las sábanas. No sabía cuántas veces habían repetido, ni cuántas veces se había dejado arrastrar por él. Lo único que tenía claro era que se sentía extrañamente satisfecha y llena, en más de un sentido. Teja sonrió al escuchar sus quejas ahogadas. Sabía que no eran verdaderas quejas, pero poco después su expresión se tornó seria. Tengo algo que decirte. El cambio de tono hizo que ella también se pusiera alerta, incluso un poco ansiosa. Realmente sonaba como si lo que viniera fuera importante. Si en el futuro estás en peligro, te sientes ansiosa o simplemente quieres que esté contigo, ¿podrías decírmelo de la misma forma que ayer? Hezo lo miró intentando asimilar sus palabras. Había esperado una confesión trascendental, algo pesado, pero en realidad lo que salió de sus labios parecía ligero, casi infantil. Aún así asintió y para sellar su promesa levantó su meñique y lo entrelazó con el de él. Después aprovechó la ocasión para pedirle algo a cambio. Prométeme que no volverás a lastimarte, susurró mientras acariciaba suavemente su rostro, pero él no respondió. No podía darle esa promesa. En su lugar simplemente la atrajo a sus brazos y la sostuvo en silencio, porque la verdad era que lastimarse se había convertido en un hábito, una forma barata de aferrarse a ella. Había descubierto que era solo en esos momentos cuando sangraba o se mostraba herido que la mirada de Hezo se apartaba de aquel otro hombre para posarse enteramente en él. Dolor por atención, dolor como vínculo. Siempre había sido así, incluso hacía años atrás, incluso en tiempos que ella parecía no recordar. Hezo siguió insistiendo, esperando una respuesta clara, pero Teja fingió dormir. Ese patrón ya era demasiado familiar. Cuando ella preguntaba, él esquivaba. Cuando pedía promesas, él solo sonreía. Visto con cuidado era egoísmo disfrazado de ternura, y aún así al mirarlo dormir parecía un ángel feroz que la dejaba descaderada, pero también un ángel que de algún modo la hacía feliz. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía en ese entonces era que esas respuestas evasivas y esas sonrisas que parecían eternas pronto tendrían un final.
Jay miró a Teja con ojos entre incrédulos y burlones. El chico vestía la camisa caribeña que Jesús le había regalado. Todo le quedaba bien, eso sí, pero esa prenda en particular le daba un aire extraño, como si en lugar de ser el hijo de un conglomerado fuera a largarse a la playa a cavar huecos en la arena. Tengo una pregunta. Se atrevió Jay, incapaz de contenerse. ¿Qué es lo que esa mujer piensa de ti? Teja se encogió de hombros. Esa misma pregunta se la hacía él mismo con frecuencia. ¿Pensaría Jesús en él? ¿Y en qué pensaba cuando lo hacía? ¿En qué pensaba? Jesús siguió doblando la ropa mientras se perdía en sus pensamientos. Cuando empezó aquello con Teja, creyó que sería una relación destinada a devorarla y marcharse, como un fuego breve. Pero poco a poco, contra todo pronóstico, estaba empezando a apegarse más y más. Lo curioso era que en realidad sabía muy poco de él. Aún así, cada día sentía que confiaba un poco más su corazón, como en aquellos días inmaduros en los que todavía creía en el amor. ¿Estaba bien confiar así tan ciegamente? Bueno, por momentos Teja se le hacía sospechoso. Mientras tanto, en otro lugar muy distinto, Min Sheol pasaba su descanso en el trabajo rodeado de compañeros. Fumaban, reían, intercambiaban comentarios vulgares como siempre, hasta que uno de ellos, con más rango en el resto, recibió un mensaje y se apartó con gesto serio. Vuelvan a trabajar. Debo contestar esta llamada. Ordenó como si se tratara de algo importante. Los murmullos empezaron de inmediato. Tal vez era un cliente poderoso, tal vez tenía que ver con el que pone el dinero. Y ya a solas, el hombre contestó la llamada. Al otro lado de la línea no estaba un cliente, sino uno de los hombres de Teja, y él estaba escuchando cada palabra desde la distancia, sonriendo con calma, sonriendo sospechosamente. De vuelta en su apartamento, Jesús intentaba convencerse de que exageraba. Sin embargo, sus dudas se intensificaron cuando la televisión captó su atención. Él era uno de esos hombres que, por extraño que parezca, entienden demasiado bien a las mujeres, decía una mujer entre sollozos en un programa en vivo. Jesús alzó la vista inmóvil. Un hombre que aparece justo cuando estás más vulnerable y que pronuncia las palabras exactas que quieres oír, como si leyera tu mente, como si fueras un libro abierto. El rostro de Teja se dibujó en su mente. Había algo turbio en eso, lo sentía, pero me dejé arrastrar. Aunque la verdadera naturaleza de ese hombre era un misterio, a veces pasaba todo el día conmigo y otras desaparecía por días enteros. Cada palabra encajaba demasiado bien. Jesús tragó saliva. Tenía casi 34 años, sí, pero la edad no siempre es sinónimo de experiencia. Quizás por eso, al día siguiente en el restaurante, le pidió un consejo a su amiga, quien tras escucharla explotó como Godzilla. Ese hombre es un gigoló, Jesús. ¡Un gigoló! Escúchame bien. Los hombres así son capaces de sacarle hasta la última gota de sangre a una pulga. Dime la verdad, ¿de verdad nunca le diste nada? Jesús pensó en los pequeños obsequios baratos que le había dado, pero dudaba que Teja se hubiera acercado a ella con esas intenciones. Es decir, ella era una mujer divorciada, apenas sobrevivía el día a día. Empezar algo con ella era más desventajoso para él que para ella, y si hubiera querido algo material, el día que la vio rota tras descubrir la infidelidad de Min Sheol, habría huido sin mirar atrás, pero no lo hizo. Y aún así, cuanto más pensaba, más le dolía. Porque, viéndolo bien, él siempre esquivaba sus preguntas, siempre respondía con vaguedades o mentiras hábiles, y aquel perfume caro que solía sentir en él, de pronto había desaparecido. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si Teja realmente vivía de seducir mujeres? Eso explicaría tantas cosas: la ropa cara, los horarios imposibles, la facilidad con la que se deslizaba en su vida como si hubiera estado ensayando todo el tiempo. La rabia le recorrió el cuerpo. Oh sí, la duda ya estaba sembrada. Jesús entonces recordó a Min Sheol, porque hubo un tiempo en que él también despertaba interés en ciertas mujeres, y si no hubiera sido por ella, tal vez habría elegido un camino más cómodo. Lo recordaba como si fuera ayer. Es un don nadie, pero con esa cara puede sacar ventaja. Era como si la juventud de ambos hubiera estado marcada por la idea de ser mercancía, y si Teja tampoco había escapado de eso. En el pasado, Jesús nunca pudo decirle a Min Sheol lo que quería. No tengas miedo, no me dejes. Podemos resistir juntos. En vez de eso, se conformó con sostener su mano en silencio, demasiado joven para hablar con franqueza. Ahora, a sus casi 34, cansada y herida, ya no quería callar. Esta vez quería decir lo que sentía antes de perderlo todo otra vez. Hola, hablo con la inmobiliaria. Su voz tembló, pero sonaba firme, porque incluso cuando la vida parecía un peso imposible, lo único que quedaba era intentar vivir un poco más. Sí, llamo por la casa que vi.
sería pequeña, humilde, estrecha quizá, pero si Teja aceptaba vivir con ella, entonces valdría la pena. Por favor, contácteme en cuanto puedan. Jesó colgó con las manos temblorosas. Si Teja hacía ese tipo de trabajo por deudas, tal vez algún día podría dejarlo, pensó. Jesó decidió que encontraría la manera de conseguir dinero y levantar un lugar donde ambos pudieran estar juntos, aunque significara volver a vivir al límite. Lo que no podía descifrar aún era lo que más la desgarraba. ¿Era el miedo que él fuera infeliz? ¿O era que no soportaba imaginarlo seduciendo a otra mujer? En otras palabras, ¿estaba haciendo todo eso por miedo o por celos? Teja observaba los anillos alineados frente a él mientras la vendedora, con una sonrisa conservadora, se desvivía por mostrarle solo las piezas de mayor calidad. ¿De casualidad sabe la talla del anillo para la persona a la que lo va a regalar?, preguntó ella con tono amable. Él meditó unos segundos. Nunca había tomado medidas de Jesó, pero sí que había jugado tantas veces con sus deditos, lo suficiente para que ella lo regañara, que conocía de memoria la talla exacta de cada uno de sus 10 dedos. ¿Sí? Porque un solo anillo de compromiso no era suficiente. Mientras tanto, detrás de él, Jay lo observaba con creciente inquietud. Mierda, creo que la he cagado. Cuando Jay le habló sobre los lazos de matrimonio, lo hizo con la intención de que Teja recapacitara, no para encender aún más su obsesión. Pero allí estaba, no conforme con un anillo, ahora estaba comprando varios. ¿De verdad ese loco planeaba casarse con esa mujer? Jay prefirió no averiguarlo, decidió fingir que no había visto nada. Y justo así como él optó por mirar a otro lado, Ari también lo hizo. Sí, había vuelto a discutir con Min Sheol, esta vez por el tema de los anticonceptivos. De un tiempo para acá notaba que él usaba protección aún sabiendo cuánto deseaba ella tener un hijo con él. Min Sheol, como siempre, fingió ignorancia. Ari fingió dejarlo pasar, pero a la mañana siguiente, muy temprano, fue a la farmacia y pidió una prueba de embarazo. Y bueno, habría que ver si Min Sheol fingía alegría o un infarto si esa prueba resultaba positiva. Pero al final, nadie tendría que fingir nada porque Ari no estaba embarazada, y aquello la tenía frustrada. Todo se había ido al diablo porque para ella esa era su gran oportunidad. Lo lógico habría sido suspirar de alivio, como haría cualquiera con un poco de sentido común, pero no, Ari no. Ella estaba encaprichada con Min Sheol. Las discusiones constantes, la forma en que él parecía alejarse cada vez más, todo eso la empujaba a un estado de impulsividad sin freno. Ya estaba lista para recibir una propuesta. Él ni siquiera usó protección, así que pensé que viviría conmigo. Ay, Ari, pero ¿quién en su sano juicio cree que no usar protección equivale a una propuesta de matrimonio? Ni siquiera su amiga lograba entender aquella impaciencia absurda por retener a un hombre con semejantes métodos. Y a ver, según Ari, Min Sheol la quería, y si eso era cierto, tarde o temprano él mismo daría el paso hacia el matrimonio. El hecho de que insistas en desear algo que incluso podría hacerte daño parece que es por él. Y como tu amiga, porque es mi deber, no puedo ver esto con buenos ojos, Ari. Ese hombre no es bueno para ti. Para ser honesta, desde que lo conociste has estado... Ey. La interrumpió Ari. ¿Qué sabes tú para hablar así de él? ¿Lo conoces mejor que yo? ¿Sabes lo difícil que ha sido su vida? Él tiene muchas heridas emocionales, por eso aunque me quiera, siento que no puede hablar de matrimonio. Ari misma se quedó en silencio después de soltar semejante justificación, pero incapaz de reconocer el error garrafal que acababa de pronunciar, eligió lo más fácil, enfadarse con su amiga y marcharse de allí. Ay, Ari, ya te darías cuenta de tu propia imprudencia. Mientras tanto, en otro lugar, Jesó leyó el mensaje que Beon-Teja le había enviado. Al parecer, era su día libre y la estaba esperando cuando saliera, pero aquello le pareció extraño. Era un día entre semana. Las palabras de Su regresaron a su mente. Parece que trabaja de día, pero también de noche. Sus horarios no son nada regulares. Y aunque intentaba no pensar en ello, las dudas que tenía comenzaban a convertirse en certezas. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó ella. La respuesta llegó de inmediato. Estoy cerca esperándote. Quiero verte. El mensaje sonaba tan dócil, tan inocente, que una parte de ella se sintió mal por sospechar. ¿De verdad alguien tan dulce podría ser en realidad un gigoló? Sacudiendo ese pensamiento de su cabeza, volvió a escribir. ¿Quieres que te cuente una historia de miedo si te aburres esperando? Es algo que escuché. Dicen que en el motel donde trabajo apareció un fantasma. La respuesta de Teja otra vez no tardó. Hoy creo que me dará miedo dormir solo.
Deja que duerma contigo. Deja de mentir. Teja sonrió ante el último mensaje mientras leía la historia del supuesto fantasma. Y sí, la conoció a la perfección porque él era el protagonista. Hubo un tiempo en que la mirada esquiva de Gesón no le dolía. Al principio se conformaba con observarla a la distancia y si hubiera sido posible pensaba seguir así para siempre. Oiga, señora, despierte, ha llegado un cliente. Esa noche un borracho interrumpió en el motel donde Gesó se había quedado dormida. Teja, sigiloso, se acercó al hombre y le hizo un gesto de silencio ofreciéndose a llevarlo a otro hotel, uno mucho más lujoso. Fue así como, sin proponérselo, empezó a hacer cosas por una mujer que ni siquiera sabía de su existencia, una mujer que solo tenía ojos para su esposo. Y fue ese borracho quien al día siguiente propagó el rumor. Te digo que es cierto, aquí sale un fantasma, alto, hermoso y a la vez aterrador. Se me quedó mirando, sonriendo, sus ojos no eran humanos, parecían embrujarme y luego ese fantasma me subió a un auto de lujo y me llevó a un hotel reluciente. Por supuesto, nadie le creyó. Sí, claro, eres Cenicienta en tu calabaza, ¿verdad? Hablas puras tonterías. Se rió la dueña, aunque más tarde con algo de nerviosismo le preguntó a Jesús si ella también había visto al dichoso fantasma. Pero al final, ¿quién tenía tiempo para pensar en espectros? El verdadero miedo era otro, las deudas, la necesidad y el hecho de que Min Sheol no respondía a los mensajes en todo el día. ¡Oh, qué joven tan guapo, tan pulcro! Murmuró la dueña del motel, pero Jesús, absorto en su teléfono, ni siquiera notó al hombre que se marchaba. De verdad que eres extraña, Jesús. ¿Cómo no lo viste? Ese muchacho hasta brillaba. Y tú siempre tan pendiente de tu esposo aquí, tu esposo allá. Parece que ni siquiera puedes mirar a otro hombre. Sí, así era Najeso. Para ella solo existía Min Sheol. Al principio Teja solo deseaba que no trabajara tanto, luego que no enfermara, que no pasara frío, hasta que terminó deseando algo más, verla sonreír. ¿Estás bien, Jesús? Estás muy pálida. Sí, estoy bien, perdón por asustarte. Ay, perdón de qué. Hoy no hay muchos clientes. Sal a tomar un poco de aire. Ella obedeció. Ya afuera respiraba con calma cuando su teléfono vibró. Min Sheol. Oye, Jesús, ¿dónde está la comida? Los acompañamientos están en el refrigerador. Ella ya está en la cocina, pero caliéntalo antes de comer. ¿Y el Galvin Jim? Lo siento, no fui de compras, pero la próxima vez lo preparo, lo prometo. Oye, Min Sheol, ¿cómo te fue la entrevista? El silencio al otro lado se alargó demasiado. No es que quiera presionarte, solo tenía curiosidad. No es que desconfíe de ti, perdón. Fue una tontería lo que dije, no te enojes. Teja había escuchado todo. No necesitaba adivinar qué clase de hombre estaba al otro lado de la llamada y de pronto aquel deseo casi inocente de verla sonreír se transformó en un anhelo feroz. Quizás por impaciencia o porque comprendió que si no hacía nada, Jesús seguiría marchitándose en ese lugar al que estúpidamente llamaba hogar. Las palabras de Min Sheol todavía resonaban en su cabeza como un eco desagradable y en medio de ese ruido mental comenzó su propia apuesta, un juego silencioso cuyo premio era una muñeca rota y maltrecha. A partir de ese día, se hizo una promesa. Sería cruel con ese hombre, lo rompería pieza por pieza, lo desecharía hasta borrarlo de su mundo. Voy a destruirlo y ocuparé su lugar. Y en cuanto a Najeso, sus pensamientos se volvieron aún más oscuros. ¿Podrás perdonarme? ¿Podrás soportarme? A mí que voy a engañarte y hacerlo llorar a él. Las fichas, la muñeca rota, las cartas, todo comenzó a desvanecerse como polvo al igual que su paciencia, disipándose en la oscuridad hasta que solo quedó el silencio. Disculpe, está en el banco, creo que es por el préstamo. Le informó entonces uno de sus hombres sacándolo de sus pensamientos. La lluvia caía ligera, pero el silencio que siguió fue denso, como un presagio, porque lo que estaba en juego era mucho más importante que el dinero. Hola, antes de irte, no olvides dejar una rosa. 10 de ellas serán suficientes. Pero si eres tímida, está bien. Puedes ayudarnos con un like o compartiendo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.